¿quién más está ansioso por el próximo concierto de BTS? Porque sinceramente siento que cada día que pasa la emoción aumenta más y más. Para los que no lo saben, o para quienes no lo recuerdan, el próximo concierto será en Busan, y estamos a tan solo unos días de poder volver a presenciar a nuestros chicos sobre el escenario. Solo pensar en eso ya me pone demasiado feliz, porque después de tanto tiempo esperando, de tantas noticias, de tantos momentos en los que simplemente imaginábamos cómo sería volver a verlos juntos, finalmente estamos cada vez más cerca de ese día. Y sí, obviamente tengo expectativas por el concierto en general, porque estamos hablando de BTS. Los 7 siempre dan lo mejor de sí mismos, siempre preparan presentaciones increíbles y siempre encuentran la manera de emocionar a las personas que los apoyan. Pero debo admitir que gran parte de mi emoción también tiene que ver con el lugar donde se realizará este concierto. Busan no es una ciudad cualquiera dentro de la historia del grupo, y creo que para muchos fans tiene un significado especial por una razón muy evidente. Es la ciudad natal de Jungkook y Jimin. Por eso siento que este concierto tiene algo diferente. No sé si soy la única que lo siente así, pero cuando pienso en Busan, inevitablemente pienso en ellos dos. Es imposible no hacerlo. Durante años, los fans han asociado a ambos con esa ciudad, y siempre ha existido un cariño especial alrededor de ese detalle. Después de todo, no es algo menor que dos integrantes tan queridos compartan el mismo lugar de origen. Es una conexión que siempre ha estado ahí y que muchas personas encuentran adorable. Creo que una de las razones por las que tantos fans se emocionan con este concierto es precisamente porque saben lo importante que puede ser para Jungkook y Jimin regresar a un lugar que forma parte de su historia personal. Busan representa una parte de sus vidas que existía antes de todo lo que conocemos hoy. Antes de los escenarios gigantes, antes de los récords, antes de convertirse en artistas reconocidos mundialmente. Es el lugar donde crecieron, donde tuvieron experiencias que seguramente ayudaron a formar a las personas que son actualmente. Y justamente por eso no puedo evitar pensar que volver allí debe sentirse especial para ambos. No estoy diciendo que vaya a ocurrir algo específico ni nada por el estilo. Simplemente creo que regresar a un lugar tan significativo siempre genera emociones. Creo que cualquier persona sentiría algo parecido al volver a un lugar que forma parte de sus raíces. Por eso entiendo perfectamente por qué tantos fans tienen expectativas sobre este concierto. Además, si algo han demostrado Jungkook y Jimin durante todos estos años es que tienen una conexión que llama la atención de muchísimas personas. Hay quienes los admiran por separado y hay quienes sienten un cariño enorme por la relación que comparten. Y creo que gran parte de eso se debe a que cuando están juntos, transmiten una comodidad muy natural. No parece algo forzado, no parece algo planeado, simplemente parecen sentirse bien cuando comparten espacio y momentos. Por eso muchas personas disfrutan tanto observando sus interacciones. A veces ni siquiera tienen que hacer algo grande para llamar la atención. Basta con una conversación, una sonrisa, una mirada o cualquier pequeño momento compartido para que los fans se emocionen. Son detalles simples, pero precisamente porque son simples se sienten genuinos. Y cuando pienso en Busan, no puedo evitar imaginar toda esa energía multiplicada por el significado que tiene el lugar para ambos.
Porque no estamos hablando de cualquier ciudad. Estamos hablando de un sitio que está relacionado con los dos. Un sitio que los conecta de una manera especial dentro de su historia individual. Y creo que por eso tantas personas tienen ganas de verlos allí. También es verdad que los fans siempre han mostrado un cariño enorme por los llamados príncipes de Busan. Es un apodo que muchas personas utilizan con cariño y que refleja el orgullo que existe alrededor de ellos y de su origen compartido. Y honestamente entiendo por qué. Hay algo muy bonito en ver cómo dos personas que comenzaron en el mismo lugar terminaron recorriendo un camino tan impresionante dentro del mismo grupo. Por eso siento que el ambiente de este concierto será especialmente emotivo para quienes siguen de cerca a Jungkook y Jimin. No porque esperen algo extraordinario o algo fuera de lo normal, sino porque el simple hecho de verlos actuar en Busan ya tiene un significado especial. A veces los momentos más emocionantes no son necesariamente los más grandes o los más llamativos. A veces son aquellos que tienen un valor emocional detrás. Y creo que eso es exactamente lo que pasa aquí. Muchas personas están emocionadas simplemente porque quieren verlos disfrutar, quieren verlos felices, quieren verlos cómodos en un lugar que forma parte de su historia. Quieren verlos compartiendo momentos con los demás miembros y viviendo esta experiencia con tranquilidad. Además, algo que siempre ha gustado mucho a quienes siguen a Jikook es la naturalidad con la que interactúan cuando están juntos. A lo largo de los años, hemos visto muchos momentos en los que simplemente parecen olvidarse de todo lo demás y concentrarse en la conversación que están teniendo o en la compañía del otro. Son momentos pequeños que terminan quedándose en la memoria de los fans, porque transmiten cercanía y confianza. Y creo que eso es algo que muchas personas esperan volver a ver. No hablo de nada específico ni de ninguna situación concreta. Hablo simplemente de esos momentos espontáneos que tantas veces han hecho sonreír a quienes los siguen. Esas interacciones que surgen de manera natural y que reflejan la relación cercana que han construido durante todos estos años. Porque si algo caracteriza a Jungkook y Jimin, es precisamente esa historia compartida. Han pasado muchísimo tiempo juntos. Han vivido experiencias que muy pocas personas podrían comprender completamente. Han crecido como artistas al mismo tiempo, han compartido escenarios, viajes, entrenamientos y una enorme cantidad de momentos importantes dentro de sus carreras. Todo eso inevitablemente crea una conexión especial. Por eso creo que muchas personas sienten tanta emoción cuando se trata de ellos dos. No se trata únicamente de lo que hacen en un momento determinado. También tiene que ver con toda la historia que existe detrás, con todos los años que llevan compartiendo experiencias y construyendo recuerdos juntos. Y ahora que se acerca este concierto en Busan, siento que todos esos sentimientos vuelven a hacerse más fuertes. Porque no es solo otro concierto, es un concierto en una ciudad que significa mucho para Jungkook y Jimin. Es un concierto que llega después de mucho tiempo de espera. Es un concierto que muchos fans han estado imaginando desde que se anunció. Personalmente, lo único que deseo es que ambos puedan disfrutarlo al máximo, que se sientan cómodos, felices y orgullosos de estar allí. Que puedan crear nuevos recuerdos en un lugar tan importante para ellos, y que al mismo tiempo reciban todo el cariño que los fans quieren transmitirles. Cada vez falta menos para que llegue el día y sinceramente todavía me cuesta creer que estemos tan cerca. La emoción sigue creciendo, las expectativas siguen aumentando y los nervios también. Pero por encima de todo, hay felicidad. Felicidad por volver a ver a BTS.
Felicidad por volver a ver a los 7 juntos. Y felicidad porque Jungkook y Jimin tendrán la oportunidad de presentarse en una ciudad que forma parte de quienes son. Por eso siento que este concierto será muy especial para muchísimas personas. Especial para ARMY, especial para quienes aman a BTS y especialmente significativo para quienes sienten un enorme cariño por los príncipes de Busan. Y aunque cada fan tendrá sus propios motivos para emocionarse, creo que todos coincidimos en algo. Estamos contando los días para verlos nuevamente sobre el escenario y disfrutar de todo lo que tienen preparado para nosotros.